cuerpo. Estoy muy contenta y muy agradecida con Dios porque ha sido una semana bastante productiva. Espero que así haya sido para cada uno de ustedes. Hoy 18 de julio contamos con un invitado muy especial en esta mañana, así que yo les invito a que ustedes por favor le avisen a su amigo, a su amiga, a su familiar que vamos a hablar de un tema bien importante, como ya le anunciamos anteriormente. Hoy vamos a hablar acerca de la diabetes, qué es, cómo se trata. Así que tienen unos segunditos, les voy a dar unos segunditos para que compartan el programa, para que pongan un mensajito a esa persona que usted cree que así va a ser de bueno este programa. Les recuerdo que mi voz es la voz de Marilis Ugalde y hoy desde los controles tenemos a don Fran Valverde. Así que les recuerdo también que nuestro sitio web es el www.shalomcr.com y también nos pueden sintonizar por medio del Facebook Live a través del Ecos Radio Digital. Y para todos aquellos y aquellas que quieran desde ya hacer sus comentarios o sus preguntas, pueden hacerlo a través del Facebook Live o también a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 7083-3800. Estás escuchando A Cuidarse. Y en nuestra primer sección del programa tenemos qué se celebra en temas de salud a lo largo del mundo en esta semana. Pues en esta semana, según la Organización Mundial para la Salud, únicamente tenemos una celebración, que será para el día 22 de julio. Se celebra el Día Mundial del Cerebro. Qué día tan importante en celebración, y también quiero contarle algunas curiosidades acerca del cerebro, pues es toda una máquina. Un cuarto por ciento de la sangre que bombea nuestro corazón por cada latido llega directamente al cerebro. Compartir con otras personas activa el centro de recibir de tu cerebro, dándole sentimiento de bienestar provocado por la dopamina. Bendita dopamina. Hablarte a ti mismo puede potenciar el poder de tu cerebro, ayudándote a resolver tareas cognitivas más rápido. Así que todos los días nos podemos ver al espejo y decirnos cosas muy bonitas porque somos muy bonitos y motivarnos a tener un gran día. Un estudio hecho en Suiza mostró que con solo una noche de desvelo pueden morir muchas células cerebrales. Así que si no tiene la necesidad de desvelarse debido a sus hijos, yo creo que no hay que perder sueño. Además, cuando las mujeres están embarazadas y se ejercitan 20 minutos 3 veces a la semana en su segundo y tercer trimestre, sus bebés nacen con una actividad cerebral más desarrollada. Qué interesante y qué importante. A todas aquellas que están esperando bebito, yo les motivo para que aún así mantengan una actividad física permanente semanalmente. Y por último les quiero mencionar, este es bien interesante, nuestro cerebro responde al azúcar de la misma forma en lo que lo hace la cocaína. De ahí que es bien importante controlar el consumo de azúcar que tenemos en nuestra dieta. Esto fue nuestra sección que se celebra en temas de salud a lo largo del mundo en esta semana. Estás escuchando A Cuidarse. Y muy bien, entramos en nuestra segunda sección, que es nuestro tema de fondo. Es un tema bien importante y hoy quiero presentarles a ustedes a mi invitado especial. Él es el doctor Giancarlo Galeano Murillo. Él es especialista en nutrición y promoción del deporte y es actualmente el director de la carrera de medicina de la UIA. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un tema bastante actual, ¿verdad? La diabetes, lamentablemente común ya. Y quiero leerles algunas estadísticas que tenemos por aquí. Según la Caja Costarricense del Seguro Social, los ticos pierden en promedio 13 años de vida por la diabetes. Los estudios demuestran que la peor parte las llevan las mujeres, pues este sector de la población pierde de forma prematura 13.4 años de vida, mientras que los hombres pierden 10 años de vida debido a esta enfermedad. También la diabetes es la séptima causa de muerte en Costa Rica, pero se trata de una enfermedad que adicionalmente es un factor de riesgo para los padecimientos cardiovasculares que constituyen la primer causa de muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de la diabetes impactará aún más a los países en desarrollo, ya que estos países son hoy parte activa de la globalización y como tales hemos adquirido estilos de vida caracterizados por una alta ingesta de grasas, azúcares y poca actividad física.
Es lamentable, pero es nuestra realidad. Doctor, empecemos explicando lo básico de este tema. ¿Qué es la diabetes? O sea, si nosotros tenemos que hablar de qué es la diabetes, lo primero es decir, es una enfermedad. Entonces es lo más básico que podemos decir. Afecta el sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? En el cuerpo nosotros tenemos toda una serie de glándulas. ¿Qué es una glándula? Para decirlo de manera sencilla, es un órgano del cuerpo que se encarga de producir una sustancia. En este caso específico con la diabetes nos vamos a referir a la glándula que se llama el páncreas y específicamente la sustancia que se ve afectada es la insulina. Entonces, cuando tenemos una alteración a nivel de la insulina que produce el páncreas, es cuando tenemos un paciente que tiene una diabetes. Y la característica va a ser la elevación de los niveles de azúcar en sangre. ¿Qué produce la diabetes? O sea, aquí lo que hay que ver es que es una enfermedad que no es de un momento. O sea, la enfermedad es una enfermedad que va a traer toda una serie de consecuencias conforme vaya avanzando. Primeramente, todas las células del cuerpo ocupan azúcar y esa es la base que tenemos que tener. Todo el cuerpo va a necesitar músculos, huesos, cerebro, el estómago. Todas las células del cuerpo van a necesitar de alguna manera el azúcar. Entonces, el azúcar es algo que nosotros como personas, como humanos, necesitamos. ¿Dónde está el problema? El problema es cuando ese azúcar no se está utilizando adecuadamente. ¿Por qué? Porque algo no está funcionando bien y en este caso el problema va a ser que la insulina no está funcionando adecuadamente. Para decirlo de manera sencilla, ¿qué es la insulina? O sea, la insulina es un bus. ¿Un bus? Entonces, ¿qué es lo que hace? Monta todo el azúcar y la lleva hasta un lugar. ¿A dónde la tiene que llevar? A la célula. Entonces, el problema que tenemos es que por un lado tenemos un montón de azúcar que está esperando el bus, por otro lado tenemos un montón de células que necesitan ese azúcar, pero la insulina no está funcionando. Entonces se está quedando acumulada y se está quedando acumulada y se está quedando acumulada. Y esa acumulación en la sangre que aumenta los niveles de azúcar, es azúcar en exceso lo que empieza es a dañar diferentes órganos del cuerpo. Y ahí es donde empezamos a tener todas las manifestaciones, todos los daños que el azúcar nos va a generar a nosotros. Y es una enfermedad a largo plazo. Entonces, desgraciadamente el paciente, si no se controla, todos esos excesos de azúcar por mucho tiempo van afectando diferentes cosas. Los vasos sanguíneos, el sistema digestivo, los riñones, el cerebro. Todo sufre al final por el exceso de azúcar. Ok, hemos escuchado a lo largo de este tema de diabetes en la salud pública, escuchamos que existen varios tipos de diabetes. ¿Cuáles son ellos? ¿Qué características hacen que se diferencien? Principalmente nosotros vamos a tener dos tipos y va a ser, lo decimos como diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. En algún momento se llamó también diabetes insulinodependiente o no insulinodependiente. Lo primordial ahí, el diabético tipo 1 siempre se ha dicho aquel que es el insulino dependiente. ¿Qué significa? Es una persona que necesita la insulina porque su cuerpo no la produce. ¿Qué ocurrió? Por alguna razón su propio cuerpo destruyó el órgano que la produce, o sea el páncreas. Algo pasó en su cuerpo y él empezó a atacarlo hasta que lo destruyó. Entonces esa persona no produce del todo insulina. En el otro lado tenemos el diabético tipo 2, que él al principio puede que no dependa de la insulina, pero si no se cuida, si no lleva un control adecuado, si no sigue sus tratamientos, podría llegar a ser dependiente de la insulina. ¿Y podríamos hablar como de un periodo, de un estilo de vida malo, por así calificarlo? Es que no, en realidad tiempo no existe, porque ¿cuál es el problema aquí? Todo va a depender de los niveles. Entonces, entre mayores sean los niveles, mayor va a ser el daño. Además, también va a depender de cuál es el manejo que haga el profesional en la salud con el paciente. Hay diferentes tendencias, algunas personas tienden a iniciar la insulina muy tempranamente, hay otros profesionales que prefieren darle un poco más de tiempo al paciente, pero aquí el riesgo ¿cuál va a ser? Uno como profesional de salud lo que hace es que si su paciente no controla los niveles y uno le está haciendo controles cada 3 meses, cada 6 meses, y uno ve que definitivamente él no responde, pues uno ya toma la decisión de iniciar la insulina precisamente para evitar el riesgo en ese paciente de daño. Entonces digamos que esos son los dos primordiales. Hay algunos otros tipos que en realidad pues son raros y tal vez uno que de los que uno comúnmente ve es lo que se llama la diabetes gestacional. Que eso es importante tomarlo en cuenta porque no es la paciente que era diabética y que lo logramos diagnosticar durante el embarazo, sino es aquella paciente que el embarazo le provocó que tenga niveles anormales de glicemia. Y que muy normalmente va a ocurrir que apenas el embarazo termine, la paciente vuelve a un estatus normal de glicemia, de azúcar en sangre. Algunas podrían quedar con
alguna necesidad de tratamiento, pero habría que ver si no es que de previo lo estaban desarrollando y que el embarazo simplemente sirvió para enseñarnos, darnos la luz de alerta de que ahí estaba, pero ya lo tenía desde antes. Entonces, con la diabetes gestacional sí hay que tener ciertas cosas, hay ciertos momentos de diagnóstico, hay pruebas especiales para hacerlo. Entonces, realmente ahí lo que una paciente tiene que cuidar es si ha tenido algún antecedente, si en otro embarazo le ha sucedido, si hay ciertas cosas que nota, pues con su control estricto con el médico durante las consultas prenatales, ahí se van a hacer exámenes, ahí se va a ir llevando el control y de esa manera se va a poder diagnosticar si la paciente o traía ya desde antes estaba empezando con un proceso de diabetes o si definitivamente es una diabetes gestacional como tal. Y es bien importante, ¿verdad?, que mantengamos esa atención sobre la salud más en el estado de embarazo, ¿verdad? Yo les invito de nuevo a que ustedes nos hagan sus comentarios o sus preguntas a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 7083-3800 o también a través del Facebook Live. Doctor, ¿quiénes están en riesgo de padecer diabetes? Primordialmente, o sea, existe una condición que realmente tiene muchísimos años de estudio y es lo que se llaman los síndromes metabólicos. Se ha llamado de muchas maneras: síndrome metabólico, síndrome X, síndrome de exceso de insulina. Y en realidad este síndrome es como una antesala, es decir, es como la luz ahí que se va prendiendo y que le va diciendo a la persona: mire, usted está comprándose los números de la rifa de muchas enfermedades. En forma sencilla, ¿qué es el síndrome metabólico? Primero va a afectar el peso, entonces vamos a tener una persona con un peso inadecuado. La grasa que se deposita en los órganos, que es la grasa abdominal, va a hacer que la circunferencia abdominal sea mayor. Vamos a tener una persona que tiene problemas con todo lo que son lípidos, entonces el colesterol, los triglicéridos están alterados, la presión va a estar alterada y el azúcar va a estar alterado. Entonces, esas primeras alteraciones que todavía no decimos que el paciente es diabético, todavía no le podemos decir al paciente que es hipertenso, todavía no le podemos decir al paciente que es dislipidémico, pero que ya empieza a tener alteraciones, son esa antesala. Primordialmente, lo que más se va a relacionar con una diabetes va a ser que el paciente tenga un antecedente. Papá, mamá, abuelitos, tíos, primos que estén relacionados y que han tenido una diabetes y ojalá que la hayan tenido tempranamente. Y por el otro lado, los malos hábitos. Primordialmente, la obesidad. Obesidad y sedentarismo son las dos cosas que más vamos a tener ahí, que son los números principales de la rifa para desarrollar posteriormente una diabetes. Y que en este caso también todo viene de la casa, ¿verdad? De la familia, de nuestro núcleo familiar donde nos desarrollamos, nuestro ambiente, qué comemos día con día, si practicamos algún deporte en familia o no, o el deporte es ver televisión, ¿verdad? Entonces, creo que aquí es bien importante empezar a analizar también esa parte, ¿verdad? ¿Qué de mi estilo de vida o de nuestro estilo de vida como familia nos está llevando a ser personas que podamos sufrir de esta enfermedad? Ahora, doctor, ¿cómo podemos identificar que una persona padece diabetes? Hablando en términos de que no estamos en su consultorio, ¿verdad? De que no nos dirigimos en primera instancia al doctor, sino que empezamos a ver que al abuelito, a mi mamá o inclusive yo me siento rara, me siento enferma. ¿Cuáles son las sintomatologías que tienen estos pacientes? Inclusive yo me iría hasta más atrás. Más atrás, ok. Yo diría, no hay que esperar a sentirse raro. Más bien lo ideal sería que todos tuviéramos una cultura de cuidado de la salud. Y eso es realmente lo que es promoción de la salud. No esperar a buscar a que yo esté enfermo, sino más bien, si estoy sano, ¿cómo hago para mantener mi salud? Entonces realmente desde el inicio lo más importante es eso, el mantenimiento de la salud. Yo no necesito estar enfermo para hacerme un control diario, un control anual de exámenes. Entonces esa debería ser una cultura que todos deberíamos tener. Y que nos la ofrece el Estado también, exactamente, ¿verdad? A través de la caja. Y no solamente, hay muchas, por ejemplo, en muchas empresas está la modalidad donde su médico de empresa le hace los chequeos anuales o chequeos semestrales. Entonces eso ocurre mucho. Muchas empresas de salud generalmente están promocionando chequeos. Cuando viene el Día de la Madre, entonces un chequeo para las mujeres. Cuando es el Día del Padre, chequeos para los varones. Día del Niño, chequeos para los niños. Entonces en realidad ya uno ve que se está generando esa cultura de lo que es generar salud,
y lo que es mantener salud. Entonces realmente lo ideal sería desde el principio que todos tengamos esos controles, no llegar a esperar al proceso de la enfermedad. Sí, cuando ya estamos en medio de la Exactamente. Ahora sí, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuándo yo debo cuidarme? Bueno, siempre que mi cuerpo haga algo que no es normal para mí, yo debo controlarlo. Porque yo conozco mi normalidad. Si yo sé cuáles son los síntomas primordiales de una diabetes, digamos que uno les puede tener cuidado. Entonces, hay 3 cosas principales. La persona que empieza con mucha sed y a tomar mucho líquido. Que empieza a orinar mucho y que empieza a tener muchas ganas de comer. Algunas personas, porque no todos, asocian todavía una condición más, que es la pérdida de peso. Entonces uno dice que son las 3P o las 4P. Entonces, ¿por qué? Porque ya dentro de salud, la poliuria, que es orinar mucho, es la primera P. Después la polidipsia, que es tener mucha sed y tomar mucho líquido. La polifagia, que es comer mucho. Y la P, que es la pérdida de peso. Entonces, una persona que empiece a experimentar esas cosas, que no estén asociadas a nada que está cambiando en su vida, debería empezar a hacer un control. Y además, si yo tengo los antecedentes de que tengo en mi familia muchas personas diabéticas, eso es bien importante. Más tempranamente yo debería estar controlando eso. Entonces, en realidad, los síntomas, pues ahí pueden estar. Desgraciadamente, no en todo el mundo se van a ver todos o se ven de la misma manera, pero parte del chequeo anual es donde nosotros primordialmente empezamos a encontrar esas personas que no necesariamente son diabéticos ya, pero ya empiezan a tener riesgo. Ya el cuerpo nos está diciendo, mire, esos niveles no están en la mejor forma y tenemos que empezar a cuidarlo porque si no, vamos a seguir al siguiente paso, que ya es desarrollar una diabetes como tal. Ok, con todo lo que hemos hablado, cabe aquí aclarar entonces que en cierta forma la diabetes se puede prevenir. En realidad todas las enfermedades son prevenibles, o sea, absolutamente todas. Realmente uno no puede tener un concepto de que la enfermedad debe ser un proceso asociado al ser humano, porque desde el cáncer, a pesar de que se tenga una predisposición genética, hay factores que los van a exacerbar, que van a ser el gatillo para que algo se dé. Entonces yo puedo tener en toda mi genética, puedo tener toda la herencia para ser diabético, pero si yo desde un principio me cuido, desde un principio tengo una alimentación adecuada, desde un principio hago ejercicio, desde un principio tengo cuidado de mi cuerpo, no necesariamente la enfermedad se tiene que desarrollar. Entonces tampoco por tener una predisposición genética o por tener un antecedente, automáticamente es que yo debo decir, ok, nada más vengo a esperar la enfermedad cuando llegue. No, más bien yo tengo que decir, ok, si eso está, yo tengo que buscar desde antes cómo prevenirlo. Entonces, si yo sé que abuelita es y papá es y tíos son, yo tengo que agarrar a ese niño desde el principio y enseñarlo a comer, enseñarlo a hacer ejercicio y empezar a quitarle un montón de malos hábitos que en otro lado le pueden dar, para que él, con esa conciencia desde el inicio, ya él más adelante sabe cómo cuidarse, qué es lo que tiene que hacer y cómo prevenir realmente que se dé la enfermedad. Y qué importante aquí esta parte de conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Más allá de una cuestión emocional, de que me enojo rápido o no, es una cuestión física. Cómo reacciona mi cuerpo ante las circunstancias, ¿verdad? Ante el ambiente o inclusive ante medicamentos, ¿verdad? No todos somos iguales. Y de ahí generar una responsabilidad paternal, ¿verdad? O maternal, porque un menor de edad está bajo la supervisión de sus papás. Va a comer lo que el papá y la mamá coman, o con lo que le alcance el dinero que los papás le dieron en la escuela. Por ejemplo, hablando de niños ya escolares, los niños aprenden por patrones, los niños aprenden por imitación. Si yo como mamá no hago ejercicio físico, no puedo esperar que mis hijas quieran hacer ejercicio físico. Y es una cuestión que yo creo que a veces muchos papás hemos fallado en exigirle a nuestros hijos cuando no estamos dando el ejemplo, ¿verdad? Y de ahí parte una responsabilidad bien importante que yo les invito a reflexionar en esta semana. De verdad estoy siendo un ejemplo para mis hijos en cuanto a la salud, ¿verdad? En cuanto a ese tema. Doctor, ¿cuál es el tratamiento de la diabetes? Lo primero, lo primordial va a ser el cambio del estilo de vida. Independientemente de si un paciente necesite o no necesite una medicación, necesite o no necesite una medicina para controlarla, igual el cambio de vida se tiene que dar. Hay muchos pacientes que apenas están llegando a esos niveles de azúcar anormales y con solo
cambiar sus hábitos de vida, con solo perder peso, con solo hacer un poco de ejercicio, llegan a niveles normales y no van a requerir ni siquiera un tratamiento. Sí, y es asombroso. Lo vemos en la consulta, es asombroso como un paciente llega súper asustado, me dijeron que estoy muy cerca de padecer diabetes, doctor ayúdeme, necesito, ¿verdad? Y uno los ve en cuestión de 2 meses, han perdido peso, su porcentaje de grasa, ¿verdad? Y también han generado conciencia y mostrado interés, ¿verdad? En el manejo de la salud. Y aquí yo sí quiero intervenir un poquito porque me parece que es muy importante que cada una de estas personas tenga su nutricionista, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el médico es sumamente importante porque nos ayuda con la detección y con el diagnóstico, el profesional en el área de la salud está capacitado para darle verdaderamente la guía que necesita, una guía individual. Y aquí podemos hablar un gran rato, pero en realidad un profesional en nutrición tiene la capacidad de no solamente evaluarle físicamente, dietéticamente o antropométricamente, que son las medidas, ¿verdad? De peso, porcentaje de grasa y ese tipo de cosas, sino que también es el encargado de calcular no solo las calorías diarias que debe consumir el paciente, sino darle la guía de porciones de alimentos por día y también, muy importante aquí en la diabetes, que le dé la recomendación de los alimentos con menor índice glicémico, ¿verdad? Para que él pueda manejarse muchísimo mejor y les establece restablece la salud de una forma asombrosa, ¿verdad? Entonces, mi primer consejo aquí en la parte nutricional es, si usted es diabético y no está en control con un nutricionista, busque ayuda de alguna forma. Existimos muchísimos profesionales a lo largo del país, así que de donde usted nos escuche, yo sé que puede tener ayuda cerca. ¿Qué más, doctor, en cuanto al tratamiento? Por eso, ahí, digamos, la primera parte, o sea, como lo mencionaba muy bien, es el manejo. O sea, primeramente nosotros tenemos que tener manejo y ahí, pues sumando a lo que usted estaba diciendo ahorita, hay que tener un manejo interdisciplinario, sí, porque en realidad el paciente necesita apoyo de muchas formas y son muchas las maneras en que el paciente tiene que apoyarse. Muchas veces hay pacientes que el ser diabético les genera todo un problema a nivel psicológico. Entonces, no solamente va a tener el apoyo de un médico, no solamente tiene que apoyarlo un nutricionista, sino inclusive a veces necesitamos hasta el apoyo de un psicólogo. Sí. ¿Por qué? Porque si la enfermedad en algún momento degeneró a alguno de sus familiares, el paciente tal vez puede decir, ok, me diagnosticaron diabético, de esto yo me voy a morir, empieza a caer en una depresión, empieza a caer en una serie de cosas, ya no va a querer el tratamiento, va a pensar que ese es su destino inevitable. Entonces muchas veces también es necesario para los pacientes hasta ese tipo de apoyo. A veces también la parte del apoyo grupal. Es bueno desarrollar en lugares grupos de apoyo entre personas que son diabéticas, entonces entre ellos se dan consejos, se ayudan, se hablan de cómo lo están superando cada uno. Entonces en realidad el apoyo ahí debe ser de todo tipo y cada paciente tiene necesidades especiales. Que sea que llegue donde un médico, uno puede establecerlas y decirle, mire, busque también un nutricionista, busque también apoyo en este otro tipo de grupos. La parte de la educación. Entonces todo, digamos, es juntarlo, ¿verdad? Y aquí viene algo bien importante, la parte familiar, el apoyo familiar. ¿Tenemos alguna pregunta en relación a eso, José? Muy buenos días, qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy en Acuidarse. Sí, tenemos una consulta y también agradecemos a todas las personas que están con nosotros en este momento por las redes sociales y por nuestra plataforma. Y la pregunta es la siguiente. Roy Soto nos indica: me gustaría nos dieran consejos para familias que cuidan adultos mayores para el tratamiento de la diabetes o para la prevención de la misma. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado del estilo de vida saludable, ¿verdad? Pero creo que la pregunta se enfoca más en cómo ayudar a los que ayudan. Es que, digamos, ahí es importante, como usted lo estaba diciendo ahora, la parte familiar. ¿Qué gano yo con que yo en una familia, al tener una persona diabética, yo entonces a esa persona le diga, mire, es que usted ahora no puede consumir nada de azúcar? Pero yo entonces, voy y me compro el tarro de helados. Exactamente.
Entonces todos en la mesa se sientan a comer y a la persona que tiene su enfermedad le damos un vasito de agua y todos los demás se sirven un vaso de una bebida gaseosa, sumamente azucarada. Sí, entonces, ¿qué pasa? Para mí, yo me voy a sentir muy mal. Por supuesto. O estamos en la fiesta de cumpleaños y a todos le dan queque y a mí no me dan, porque como soy diabético, entonces ok. ¿Usted no? Entonces usted no. Sí. Entonces realmente eso me genera a mí pues todo un cargo. Entonces al final de cuentas usted dice, la verdad es que mejor no voy a las actividades, sí. La verdad es que mejor yo como por aparte, la verdad es que empiezan a aislarlo por una enfermedad. Sí. Y la enfermedad nunca puede ser discapacitante, la enfermedad nunca puede ser aislante. Entonces en realidad el primer consejo es que en el momento en que hay una persona con una condición especial, todos debemos colaborar y todos debemos dar de nuestra parte. Sí. Entonces, ok, todos podemos hacer el propósito de consumir menos azúcar, de quitar ciertos alimentos en la casa, de cosas que ya no van a ver porque realmente no se necesitan. Sí. Entonces, lo primero es eso, que sea parte ya de la mecánica familiar. Entonces, todo el mundo sea parte de. Con los cuidadores, una de las cosas principales es educación. El cuidador hay que educarlo. Entonces lo primero es, si alguien está encargado de un adulto mayor, de una persona con alguna enfermedad, esa persona debe buscar dónde puede capacitarse, porque no es tan sencillo. Más si está encargado no solo del cuidado, por ejemplo, de la preparación de los alimentos. Entonces debe buscar quien lo asesore, un nutricionista que le pueda decir, ok, ¿cuál es la preparación? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué medidas debo dar? El problema muchas veces de uno dar recomendaciones generales es que no aplican para todos. Entonces realmente aquí lo primordial es que las enfermedades requieren un tratamiento muy individualizado. Entonces lo primero es, todas las indicaciones que den los profesionales deben seguirse, deben anotarse, deben estar en la casa pegadas por todo lado. Pegarlas en la refrigeradora, tenerlas en el cuarto, pegarlas en la cocina, que se conviertan en parte de y que todo el mundo colabore. Y precisamente eso, todo el mundo ser partícipe y estar ayudando. ¿Para qué? Para que la persona se sienta parte y sienta el apoyo de todos. Y eso es lo que más le va a ayudar. Porque uno puede tener el mejor medicamento del mundo, pero si el paciente no cree, si el paciente no está convencido que eso le va a ayudar, realmente no va a tener ninguna mejoría. Pero un paciente que se siente motivado, que él siente que lo puede hacer, que siente apoyo de todos los demás, es un paciente que vamos a tener realmente éxito en su tratamiento. Y es importante también recordar que el mercado ofrece muchas opciones, ¿verdad? Actualmente esto ya es como muy manejable, ¿verdad? A nivel de comercio, y tenemos muchas opciones para este tipo de personas, ¿verdad? Desde los alimentos que son light, ¿verdad? O bajos en azúcar o con sustituto de azúcar, ¿verdad? Hasta muchísimas otras cosas más. Pensando, ¿verdad? En que también esta población tiende mucho al gusto por lo dulce, ¿verdad? Al gusto por este azúcar. Ahora, doctor, ¿qué tan frecuente es la diabetes en niños? Yo creo que esto ha ido aumentando, ¿verdad? El problema que tenemos ahorita con los niños, y va también de la mano de una cultura incorrecta que desarrollamos, es que con los niños uno ve que nosotros como padres cometemos el error de que la comida, y sobre todo la comida que no aporta lo mejor, se convierte en premios. Sí. Entonces, pórtese bien y le compro un helado. Pórtese bien y le doy un confite. Si me saca buenas notas, lo llevo a comer a tal lugar. Si hace esto, entonces yo le voy a comprar esto otro. Cómase toda la comidita y al final le doy un premio que es algo dulce, algo agradable. Sí, chocolate. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que entonces nosotros estamos generando en los niños una cultura, una conciencia de que, si yo hago las cosas bien, mi premio es comerme algo dulce. Como que el dulce es lo mejor y exactamente. Lo extraordinario. Todos pensamos en que, mira, un compañero cumpleaños, entonces ¿qué pensamos? Hay que llevarlo a comer, hay que comprarle un queque, hay que comprar una bebida gaseosa, hay que comprar helados, hay que comprar barquillos y entonces hacemos todo. Y le llevo el chocolate de regalo. Exactamente. Entonces empezamos a crear en el niño esa cultura, empezamos a crear en el niño ese hábito en donde el consumo de cosas dulces es un premio. Sí. Y eso inconscientemente me genera a mí de que yo quiero premiarme. Nadie quiere castigarse, todos queremos premiarnos. Sí. Entonces el niño va a luchar por el premio que va a recibir, que va a ser algo dulce. Entonces, ¿cuál es el otro problema que tenemos ahora? El sedentarismo. Entonces son niños que no hacen ejercicio.
Los que tenemos un poquito más de edad, uno estaba acostumbrado a que uno salía a correr, a jugar, se subía a los árboles a bajar frutas, andaba corriendo a todos lados, jugaba fútbol hasta que ya la bola no se veía, entonces por eso había que parar la mejenga, porque si no, no había manera de seguir jugando. Ahora los niños no, ahora los niños todos están dentro de la casa, los juegos de video, los celulares, las aplicaciones, entonces hace que el niño no tenga actividad física. Entonces estamos comiendo mal. No estamos haciendo actividad física. Entonces, ¿eso qué genera? Que la degradación del cuerpo del niño sea más rápida. Entonces, el páncreas que antes ocupaba 30, 40, 50 años para dañarse, el niño lo está dañando en 10. Entonces, ahora tenemos niños de 10 años que ya tienen diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto. ¿Por qué? Por exceso de peso. Entonces ese exceso de peso está haciendo que esa insulina no funcione bien, que los tejidos no funcionen bien. Entonces es un chiquito que con 10 años ya es diabético. Antes teníamos al diabético tipo 1, que era el que se llamaba el diabético juvenil. ¿Por qué? Porque era una enfermedad que dañaba su páncreas. Pero ahora no, ahora con 10 años tenemos niños que son diabéticos tipo 2. ¿Por qué? Porque son niños obesos, porque son niños que tienen una alimentación pésima. Y yo quiero aquí hablar con mamás y papás, porque muchas veces estamos detrás del niño, ¿verdad? Que usted no puede comer eso, que vea que el doctor dijo eso, ¿verdad? Y no cambiamos lo que usted anteriormente mencionaba, las cosas que compramos y lo que se guarda en la alacena. Seguimos, ¿verdad?, premiando cosas de una forma tal vez no correcta, ¿verdad? Y incentivamos en el niño a que siga, ¿verdad?, consumiendo todo aquello que le va a perjudicar su salud, pero como mamá no tenemos, o como papá, ¿verdad?, o encargados, no tenemos ese en la casa, ¿verdad?, esos controles que tampoco tienen que ser obsesivos, pero sí básicos, ¿verdad? Y entonces aquí yo les invito a revisar la lista que hacen para ir al súper, básico como eso. Si usted va cada 15 días o cada mes al súper, yo le invito a que usted haga una lista y trate de preferir aquellos productos, ojalá que no estén empacados, porque en realidad en la mayoría de productos empacados contienen azúcar refinado, pero que sean carbohidratos complejos, ¿verdad? Y es aquí donde también nos genera otra pregunta. ¿Debe la persona diabética eliminar los carbohidratos de la dieta? Ahí el problema es que también la persona que yo le voy a dar la recomendación la puede seguir. Ajá. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la población que tenemos nosotros aquí en Costa Rica, usted le dice a alguien, puede comerse un poquito y ese poquito se convirtió en un pocote. Ajá. Entonces usted si le recomienda, bueno, es que no coma queque, cómase una tajadita. La tajadita se convirtió en 3/4 del queque. Entonces nosotros tenemos esa tendencia a que no sabemos medirnos. Bueno, por eso es importante también tener las tazas medidoras que en consulta nutricional nosotros recomendamos. Exactamente. Para tener una idea adecuada de cuánto es el poquito. Exactamente. Entonces ahí el problema es, uno tiene a veces que ser radical en decirle no azúcar. ¿Por qué? Porque si usted le dice un poquito de azúcar, hay que ver cuánto es un poquito para mí y cuánto es un poquito para usted. Porque para alguien que se tomaba un café con 8 cucharadas de azúcar, él dice, no, pero ahora le echo solo 4, pero siguen siendo un montón. Entonces, ese poquito para él, para uno no, todavía es demasiado. Entonces, esa relatividad en lo que uno les dice, el cuidado es que tampoco no puede ser tan permisivo, pero tampoco puede ser tan cerrado. Pero, ¿qué es lo ideal? El que haya un manejo por parte de los profesionales de salud. Porque realmente yo solo no lo puedo hacer. A mí alguien me tiene que ayudar, alguien me tiene que orientar. Y esa parte es importante, ¿verdad? Aceptar que tenemos esa enfermedad y que no puedo solo. Porque muchas personas también en toda esta explosión de emociones, al enterarse de que tiene esta enfermedad, se aísla, ¿verdad? Y cree que estando solo lo puede salir adelante, ¿verdad? Qué importante esa parte. O también la otra cosa es que el tratamiento es individualizado. Sí. Porque también tenemos la tendencia a que si a la vecina, a que si al vecino, a que si al compañero le dieron una recomendación, como se la dieron a él, yo también la puedo seguir. Sí. Que si le dieron una dieta a una persona, mira, préstamela a mí también para yo hacerla igual. Pero no, se diseña para cada persona. Entonces no necesariamente lo que es bueno para mí
porque yo tengo mis condiciones, mi peso, mi actividad, mis enfermedades. No necesariamente es bueno para otra persona con otro peso distinto, con otro trabajo diferente, con otra edad diferente o con otras condiciones o enfermedades distintas. Entonces, por eso, la asesoría, realmente el control por parte de un profesional es lo que me va a dar a mí las herramientas que van a ser efectivas. Porque también si yo sigo lo que se le dio a otra persona y yo digo, es que no sirve, entonces no voy a hacer nada. Entonces, más bien dejo de creer. Pero si yo voy donde un profesional que me asesora a mí y me da lo que yo necesito, exacto, voy a ver éxito, voy a ver efectividad y yo voy a comprometerme más con ese manejo. Doctor, no quiero que terminemos el programa sin hablar un poquito de cómo debe ser el manejo de la insulina para aquellos pacientes que ya hacen uso de ella. Por eso, ahí, bueno, lo que hablábamos antes, o sea, con la insulina realmente hay que tener cuidado. Y no significa que un paciente, porque ya empieza a utilizar la insulina, significa que ya su diabetes es incontrolable o que ya va a tener complicaciones o que ya realmente la enfermedad lo va a llevar a la muerte o lo va a llevar a que tenga muchos problemas. En realidad no es así. Muchas veces es simplemente que el páncreas de ese paciente dijo, ya no puedo más, ya no lo puedo lograr. Y simplemente él dijo, hasta aquí llegué y mi función ya no es. Entonces, si él no produce la insulina, yo le tengo que dar la insulina por otra vía. Entonces él la va a necesitar. Entonces en ese paciente va a ser necesario dársela. ¿Qué es importante? Que se sigan las indicaciones. Ahí, ese es el punto primordial. No es que si yo pienso que mañana voy a tener una fiesta en la casa, entonces para aprovechar comer un poquito más de queque, me pongo un poquito más de insulina. O que como vamos a ir de fiesta el viernes, entonces ese día me pongo un poquito más porque entonces voy a comer otro poquito de otras cosas. O porque hoy me quiero dar un gustito, entonces uso más. Y no es así. O sea, el paciente tiene que tener un control estricto. Le dijeron una cantidad, esa es la cantidad que tiene que utilizar. Tiene que estar pendiente de su medicamento. ¿Por qué? Porque si él sabe más o menos cada cuánto el medicamento tiene que renovarlo, nunca quedarse sin la insulina. Que eso también nos pasa, es que se me olvidó, es que no he ido, es que estaba enfermo, no la fui a retirar. Entonces no, siempre tener el medicamento disponible. Tener su medicamento, tener sus jeringas especiales para insulina para poder aplicar el medicamento. ¿Cómo se mantiene esa insulina? ¿Cómo la debo de cuidar en casa? Por eso, hay varias recomendaciones. Hay una que debe mantenerse y la recomendación primordial es que se mantenga refrigerada. Entonces ahí dice que debe estar dentro del refrigerador en condiciones especiales, ojalá en la puerta porque así no recibe tanto frío y tiene menos condiciones que la puedan dañar, porque si ella queda afuera puede tender a lo que se llama la cristalización, y eso es que el líquido empieza a formar como que fueran ahí cristalitos, empieza como a hacerse dura. Entonces ya su efectividad no es tanta y entonces eso también va a afectar a la hora que el paciente la utilice. Entonces realmente seguir todas las indicaciones, lo mismo que llega aquí. En el momento en que el paciente recibe el medicamento, hay profesionales de farmacia que son los que pueden dar educación sobre el medicamento como tal, cómo almacenarlo, cómo utilizarlo. Y ahora también en el mercado, la ventaja que tenemos es que hay muchas opciones también para lo que es la aplicación de la insulina. Para pacientes que tengan acceso, entonces, por ejemplo, ya hay unos lapiceros especiales que lo que hacen es cargar las dosis de insulina. Entonces yo puedo tener todas mis dosis del día en un solo lapicerito, lo ando en el bolsillo, el lapicerito trae la aguja, entonces simplemente yo lo coloco contra la piel, acciono un botón y él me da la dosis que yo necesito. Entonces ya hay mecanismos. Hay otros pacientes donde tienen bombas de insulina, que igual ellos se colocan la bomba y la bomba durante el día les está dando una cantidad de insulina que ellos necesitan. Y también en el mercado hay muchos tipos de insulina. No solamente lo que ofrece la seguridad social, sino que tenemos a nivel de lo que sería manejo privado, otros tipos de insulina que son diferentes y que su efectividad es distinta en comparación. Y son accesibles. Exactamente, entonces aquí en realidad el paciente tiene opciones, lo que tiene que hacer es buscar una asesoría adecuada por parte del profesional de la salud. Nos preguntan por aquí que por qué se dice que hay que cuidar los pies de las personas diabéticas. Una de las alteraciones que genera el exceso de azúcar es que los nervios del cuerpo empiezan a dañarse. Los nervios vienen siendo como los cables de corriente, ellos conducen algo, pero si el cable se daña, entonces no se conduce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese exceso de azúcar daña el cablecito que llega hasta los pies. Como son tan extremos y nosotros no tenemos dentro de la costumbre, por ejemplo, revisarnos los pies todos los días, si el diabético
ya tiene un daño en sus nervios, los piecitos no siente. Entonces, ¿qué pasa? Que si decide caminar descalzo y resulta que había un vidrio, resulta que había una agujita, resulta que había algo, le punzó la planta del pie, él no siente, no se da cuenta. Eso se quedó ahí y empieza a darse todo un proceso de infección. Y esa infección el paciente no la nota porque no siente. Y el problema es que si ya eso se complica, eso es lo que muchas veces hace que a los pacientes diabéticos haya que hacerles amputaciones de un dedito o del piecito. ¿Y por qué? Porque al no sentir, ellos no se dan cuenta del proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya todas esas celulitas que hay en esa parte simplemente están muertas, ya no sirven. Entonces tenemos que eliminarlas del cuerpo. Entonces por eso es que el diabético tiene que tener ese cuidado de estarles revisando los zapatos, que no vayan a tener algo, el zapato que les pueda romper, revisarse la planta del pie. Si ellos por su condición, porque ya son adultos mayores, porque la movilidad está un poco disminuida, no lo pueden hacer, ojalá que haya alguna persona que los cuide, que los ayude, que llegue por lo menos una vez a la semana y que aproveche para revisarles los piecitos. Igual las uñas, el cuidado con las uñas. Entonces muchas veces la uña tiende a encarnarse porque se cortó mal, porque no se cuidó, y entonces genera un proceso de infección y lo mismo, como él no siente en sus deditos, no se da cuenta. Entonces también está ahí. Los pies son propensos a que haya infecciones por hongos. Entonces lo mismo, no siente nada, entonces la infección se da un proceso complejo, se complica y entonces el paciente va a requerir ya un tratamiento complejo, como hablábamos, llegar hasta una amputación. Entonces por eso es importante cuidarlo. Si el paciente no puede por alguna condición especial el autocuidado de sus pies, que haya alguien que llegue cada cierto tiempo con una periodicidad y que esté entonces revisándole los piecitos y viendo si hay alguna cosa. Ahora, entonces, es importante también que este tipo de personas tomen en cuenta que tienen mayor riesgo cuando hay infecciones. El diabético siempre va a tener un mayor riesgo, no solo en piel, sino en realidad el diabético ya en su naturaleza tiene un mayor riesgo, o sea, está predispuesto a hacer procesos infecciosos. Entonces ya de naturaleza hay que cuidarlo. Ok, ¿la diabetes atrae otras enfermedades? En sí, digamos que el desgaste que produce en el cuerpo puede ser un factor de riesgo para otras enfermedades. Pero el problema es que como el origen de la diabetes se da en un paciente que no ha cuidado su peso, que no tiene hábitos adecuados, que no come bien, que no realiza actividad física, entonces de la mano con la diabetes vamos a tener presión alta, de la mano con la diabetes vamos a tener exceso de colesterol, de triglicéridos. Entonces, aunque tal vez la diabetes por sí sola no es que genera la presión alta, pero las condiciones que llevaron al paciente a ser diabético también lo van a llevar a ser hipertenso. Sí hay enfermedades asociadas y, por ejemplo, tal vez uno de los órganos que más sufre con una diabetes descontrolada es el riñón. Sí. Y realmente los pacientes diabéticos, una de las complicaciones principales va a ser que el riñoncito deje de funcionar. Y algunos van a requerir inclusive ir a hemodiálisis o hasta un trasplante por complicaciones de su diabetes. Entonces, por eso también el asunto con la diabetes no es solamente que yo me cuide, es que si los niveles siguen altos, esos niveles altos me empiezan a dañar otros órganos. Y entonces todas las complicaciones que vienen de la mano. Ok, ha sido bastante interesante el tema. ¿Tenemos algún comentario o intervención, José? Sí, correcto. Marcela Murillo está con nosotros en este momento y ella hace un comentario que lo siento muy atinente en este momento. La diabetes es una enfermedad que involucra a toda la familia, no solo a la persona que la padece. Correcto, lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Cómo debemos nosotros adoptar también el estilo de vida saludable ahora para una persona que sufre de diabetes. Yo les quiero contar, cuando a mi papá lo diagnosticaron como hipertenso, yo recuerdo que mi mamá quitó la sal de la mesa y no le echaba sal al arroz. Claro, nosotros somos 4 hijos, ¿verdad? Y era que él reclama a mi mamá, mami, pero esto no sabía nada, ¿verdad? Hablando de hipertensión. Y yo recuerdo que para mi mamá eso no fue negociable. No fue negociable porque su objetivo era cuidar a mi papá. Y al día de hoy han pasado muchísimos años, inclusive nosotras, sus hijas, cocinamos ya casi sin sal, ¿verdad? Yo les cuento esto porque me parece que sí se puede lograr ese acompañamiento familiar, sí se puede lograr que disminuyamos el consumo de azúcar, sí se puede decir no, sí se puede decir no. Y es que además se convierte en un hábito, o sea, todo al principio cuesta. Sí. Y si uno llega a una persona y le dice, hoy deje de comer azúcar, va a decir, no, eso no se puede, eso es imposible, jamás, el dulce, todo.
Pero si empieza en un proceso, si realmente se le da acompañamiento, si la persona realmente recibe apoyo, si realmente lo ve como una situación en que es para mejorar su salud, sus condiciones, lo empieza a hacer poco a poco, hasta que se convierte en un hábito y llega un momento en donde más bien ni siquiera recuerda el momento en donde consumía el azúcar. Ajá, los pacientes a veces le dicen a uno, yo ahora me tomo el café sin azúcar y ya ni me acuerdo de cuando lo tomaba con azúcar. Porque fui poco a poco. Antes le echaba 3, ahora le echo 2, después le eché 1, después le eché media, después ya me lo tomé. Y más bien ahorita usted me da un café con azúcar y me sabe horrible. Ajá. Porque se genera el hábito. Sí. El ejercicio, de si al principio no decir, tengo que levantarme a 1 hora para salir a correr, para ir a hacer alguna actividad, todos decimos que pereza, que aburrido, está lloviendo, hace frío y le ponemos 1000 peros. Pero usted lo hace un día, lo hace 2 días, 3 días, una semana, un mes, y ya después más bien el día que no salió a correr, usted se siente extraño, siente que algo le falta. Entonces es desarrollar el hábito. Si nosotros logramos hacer el hábito en cualquier cosa en nuestra vida, vamos a ser exitosos y lo podemos hacer, y sobre todo cuando son buenos hábitos. Exacto. Es nada más dar el paso, empezar a dar ese primer paso de muchos que se dan hacia lo que es el camino del éxito. Correcto. Doctor, estamos terminando el programa. Quisiera que terminemos con algunas recomendaciones generales. Ya hablamos acerca de lo que es la diabetes, cómo se trata y algunas cositas, ¿verdad? Pero recomendaciones puntuales para todos aquellos que nos escuchan. Entonces, lo primero es que yo debo cuidar mi salud desde el inicio. Entonces, esa es como la recomendación general. Segundo, ponerle muchísima atención a los niños. Para evitar que ellos vayan a desarrollar una enfermedad. Entonces, empezar a cambiar hábitos desde el niño. Y en el niño es más fácil, el niño se acostumbra más rápidamente al cambio de hábitos. Entonces, desde el niño generar todos los hábitos necesarios para evitar la enfermedad. Luego, ya aquel que tenga la enfermedad, que tenga su control estricto, no perder las citas. Montones de veces escuchamos informaciones de la Seguridad Social donde nos dice pacientes pierden 500 citas, 600 citas, 1000 citas por mes, X cantidad de citas al año. Entonces, ¿por qué? De eso es dejar su control. Entonces, no pierda su control. Siga las recomendaciones de los profesionales estrictamente. Sí. Y cuando tenga duda, cuando vea algo que no es adecuado, consulte siempre. El profesional siempre va a estar en la mejor disposición de decirle al paciente, no se preocupe, eso es normal, o empecemos a observarlo porque en realidad vamos a tener aquí que estar encima por una posible complicación. Y la otra cosa es, la diabetes no es una enfermedad incapacitante, no es una enfermedad aislante. Se puede tener una vida normal, completamente normal. Y un paciente diabético puede llegar a vivir 100 años. Solamente teniendo su cuidado, controlando sus niveles de azúcar, él puede llegar a vivir hasta 100 años e inclusive morir de cualquier otra cosa menos de su diabetes. Ajá. Porque si controla su enfermedad, el cuerpo va a ser como el cuerpo de una persona que no la tiene. Nada más que cuide las condiciones que van a hacer que sus niveles de azúcar suban. Pero si él es juicioso, si él es controlado, realmente va a ser como una persona que no tuviera la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto para servirles. También quiero comentarles a ustedes, dentro de lo que veníamos hablando, ¿verdad?, que la parte nutricional también es bien específica, como mencionaba el doctor anteriormente. Es importante conocer por completo al paciente para poder dar una recomendación que de verdad sea la que él necesite en ese momento. Pero en general yo quiero decir que un diabético no tiene por qué comer feo o comer mal. Tiene que, puede comer rico. ¿Qué significa? Que nuestra alimentación en este caso debe de ser variada. ¿Qué significa que sea variada? Pues que contenga vegetales, ojalá que estén crudos, el vegetal crudo tiene más vida. Las frutas, puede consumir frutas, sí, pero ya en consulta nutricional usted puede aprender de cuáles debo de cuidarme, cuánto debo de comer de, por ejemplo, las que son un poquito más maduras. Y también es bien importante lo que les mencioné anteriormente, ¿verdad? De los hidratos de carbono, carbohidratos, que en otro programa ya habíamos estado hablando de ellos. Use leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas. Sustituya el arroz blanco por arroz integral, por ejemplo. Y trate al máximo, de verdad, dentro de sus posibilidades, de no consumir productos que estén empacados. No solo por la cantidad de azúcar que estos tienen, sino porque también traen mucho sodio, ¿verdad? Que también vienen a alterar esta situación. El alcohol, doctor, no hablamos del alcohol y la diabetes.
Algo rápido antes de irnos. Algo rápido. El alcohol al final, cuando el cuerpo lo metaboliza, lo convierte en azúcar. Okay. Entonces es lo mismo que si estuviera tomando una bebida azucarada, viene siendo igual a consumir alcohol. Porque el cuerpo lo que hace es, lo convierte en azúcar, eleva los niveles de glicemia y entonces lo mismo, va a descontrolar lo que sería la enfermedad en una persona diabética. Ok, eso es muy importante. Entonces, si usted tiene un consumo de alcohol, eliminarlo, moderarlo, orar al máximo. Y ojalá que de verdad pueda haber anotado cada una de las recomendaciones que en general queremos brindarle a cada uno de ustedes para que mejore su salud, para que mejore su estilo de vida. Estamos ya llegando al final de nuestro programa. Y José, ¿no tenemos algún comentario nada más? Muchísimas gracias por la sintonía de cada uno y cada una de ustedes. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto para servirles y espero que todo haya servido pues para informar a la población. Ese es nuestro objetivo con este programa. La Eco Radio se siente muy honrada de tener visitas como usted. Muchísimas gracias. Como cada uno de nuestros invitados que tenemos aquí, lo que queremos es compartir temas de salud, temas que le ayuden a mejorar su estilo de vida. Y de verdad, medite esta semana. ¿Estoy realmente viviendo un estilo de vida saludable? Yo creo que es importante que nos sentemos de vez en cuando a pensar en cuánto nos amamos, porque cuidar nuestra salud es amor propio también. Les espero desde ya para la próxima semana con un nuevo programa bien interesante de A Cuidarse. Y nos despedimos desde acá de la voz Marilis Ugalde. Tuve compañía de José Pablo, aunque no lo vieron en el Facebook Live. Muchas gracias, José. Y a don Frank, que nos ayuda en los controles. Esto ha sido A Cuidarse por hoy. Que tengan una linda semana. A cuidarse, porque a Dios le importa tu cuerpo. Consejos prácticos para el cuidado integral. Es todo por hoy. Te esperamos en la próxima entrega. Ciertamente cuando se comienza a hablar más de la cuenta y todo, como que la gente pierde ese interés y eso va. Y al punto. Me parece muy bien, doctor. Muy bien. Te felicito. Gracias por ayudarme. No, estoy para servirte. Rush, si me vas a necesitar algo de mí, porque tengo que ir a terminar datos de mi programa. Hoy tengo programa, yo entonces tengo al alcalde, a la vicealcaldesa Sarchín. Ok. Y estamos De la Sarchín, una de las de Sarchín. Esto ahora cambiaron de nombre porque antes eran Valverde Vega.